¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Ferenc Fejer. En el marco de esta sexta edición de la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México por mundo ejecutivo. Y en esta ocasión no es cosa menor y me enorgullezco realmente de poder tener un tema extraordinario, pero sobre todo dos expositores que tienen mucho que enseñarnos. El día de hoy vamos a hablar de transformar la toma de decisiones o cómo se transformamos la toma de decisiones estratégicas por medio de analíticas avanzadas. Un tema por demás interesante. Y para eso, como les comento, nos acompaña en primer lugar Rafael Vázquez, quien es el vicepresidente regional de Yamasoft. Tiene más de 13 años de experiencia en Customer Success, es el actual vicepresidente de Latinoamérica de Yamasoft, es una empresa a la que le imprime su visión estratégica y experiencia para fidelizar a los clientes. Como director general desde 2016, dirige un equipo de consultores que trabajan en Brasil, Colombia, México y Panamá, a quienes diariamente motiva a ofrecer el mejor servicio y valor a sus clientes. Es desde luego el principal portavoz en la región y liderea las mesas redondas ejecutivas para educar al mercado en buenas prácticas empresariales. A lo largo de su sólida trayectoria, Rafael Vázquez ha trabajado para importantes empresas de proveeduría internacional como DHL y Tetepac, en las que aprendió a brindar experiencias superiores a sus clientes, conocimiento que al día de hoy sigue impartiendo y compartiendo en Yamasoft. Cuenta con una maestría en ingeniería de la cadena de suministro por el Instituto de Tecnología de Georgia y dos más por la Universidad Latina de Panamá. Es sin duda un profesional con vasta experiencia en la industria de supply chain en México, gracias a sus relaciones con empresas locales y transnacionales. Rafael, es un gusto tenerte en Mundo Ejecutivo en el marco de esta sexta edición de la cumbre de las 1000 empresas más importantes. De la misma manera, nos acompaña y estoy muy contento de recibir a Gregorio Dejen. Gregorio sirve como CTO o Chief Technical Officer de Sigma Alimentos, que es una subsidiaria del grupo Alfa, grupo de los más importantes en nuestro país. Él está en su posición desde el 1 de mayo del 2010 y entró al grupo Sigma desde 1982, en donde ha servido en diferentes posiciones en áreas de aseguramiento de la calidad, en ingeniería, en investigación y desarrollo. Gregorio tiene un máster en ingeniería biomédica, bioquímica, perdón, por el Tecnológico de Monterrey y un MBA de Legade. Además de estudios en Roskilde University en Dinamarca, y es un verdadero especialista en el tema. Tiene otros estudios técnicos administrativos por Stanford, la universidad y el MIT. Es un apasionado alrededor de la innovación y de la calidad, y ha transformado el área de investigación y desarrollo en un verdadero crecimiento para la compañía a través de la optimización de costos, la innovación, la sustentabilidad y desde luego nuevos productos y tecnologías en desarrollo. Es el responsable de procesos de diseño y de construcción en más de 18 países, desde luego en Europa, en los Estados Unidos, en México, en América Central y en Sudamérica. Es una persona que ha contribuido de una manera importante con la Cana Sintra y tiene una cantidad importante de cargos, ha obtenido 6 patentes y tiene más de 20 más en proceso de autorización. Actualmente vive en Monterrey y bueno, podría seguirme yo
hablando de la hoja de vida de Gregorio, quien también va a agregar un valor muy importante a esta plática. Sin más, y para no quitar el tiempo de lo que realmente nos trae a la mesa, me gustaría avanzar en este tema que es un tema realmente importante. La adopción de herramientas tecnológicas, como sabemos, es una tendencia en auge que viene experimentando una gran acogida desde varios años, pero con las nuevas complejidades de la industria se han pronunciado la importancia de las mismas, de los desafíos, de lo que significa y del futuro es que nos van a hablar nuestros especialistas. Nuevamente, bienvenidos a esta edición, sexta edición de la Cumbre de las 1000 empresas más importantes de México, del mundo ejecutivo, para hablar de estos temas. Gracias. Vamos a estar abriendo esta presentación con algunas definiciones de los conceptos que están por detrás de la toma de decisiones estratégicas apalancadas por la analítica avanzada. Antes de entrar en el concepto, realmente me gustaría hacer algunas definiciones, principalmente de palabras que muchas veces se transforman en tendencias, otras se transforman en moda, y que las empresas, los ejecutivos, los líderes de negocio, muchas veces crean un poco de confusión o se empiezan a utilizar de forma intercambiable. Cuando hablamos un poco de la analítica de datos, lo primero que nos lleva a pensar ese concepto es justamente en datos. ¿Qué informaciones o qué conceptos más bien de moda tenemos dentro de los datos? Pues se habla mucho del Big Data, se habla mucho de quisiera implementar un Data Lake, pero ¿realmente saben las empresas cuál es el valor agregado de estas herramientas tecnológicas? Realmente esa es una gran pregunta que vamos a estar profundizando en los próximos slides. Volviendo al tema de la analítica avanzada. ¿Cuál podría ser realmente la diferencia entre la simple analítica de datos versus la analítica avanzada? Esa es alguna de las preguntas que también se hacen muchos ejecutivos, muchos clientes nuestros. Y la verdad es que la analítica avanzada es ese paso adicional a una analítica pura y dura de datos. Entrando en algunos ejemplos, podríamos mencionar que el análisis puro de datos simplemente te va a dar una representación gráfica, te va a dar una traducción de datos a información y te va a dejar entender qué está ocurriendo o qué ocurre en un momento particular de tu negocio. A esto me refiero con resumir datos en dashboards muy simples o resumir información en una forma en que sea más fácil de ser procesado, consumida. Cuando empezamos a hablar de la analítica avanzada, empezamos a agregar otros conceptos adicionales como la utilización de esos datos. ¿Para qué quiero utilizar esos datos? ¿Qué tipo de simulación, qué tipo de optimización o qué tipo de predicción hacia futuro puedo hacer a partir de esas bases de datos? ¿Y qué tipo de tecnología estaría necesitando para poder hacer útil, digamos, esas informaciones que tiene el negocio? Muchas veces el concepto de analítica avanzada termina siendo, de nuevo, intercambiado de forma indiferente con otros conceptos como la simulación, la optimización o inclusive el concepto de inteligencia artificial. A partir de este concepto es donde quiero realmente profundizar un poco más en el siguiente slide sobre el valor real de tener la capacidad de analítica avanzada dentro de nuestros negocios. Definitivamente la inteligencia artificial es un concepto, otro concepto de moda durante los últimos años. Y realmente la inteligencia artificial no es un elemento por sí solo que genera el valor a los negocios. Más bien es un concepto que nosotros nos gusta describir como un paraguas o un conjunto de tecnologías, que es lo que realmente se refiere, y que cada una de esas tecnologías realmente combinadas de la forma correcta, dentro de la infraestructura correcta, dentro de los procesos y la gobernanza del negocio correcta,
realmente puede generar un valor muy elevado. Si nos vamos un poco a las definiciones de los líderes de negocio hacia este concepto de inteligencia artificial, podríamos tomar el ejemplo de cómo Jeff Bezos de Amazon describe el concepto de inteligencia artificial. A mí me gusta mucho la definición de Jeff Bezos porque él hace una separación muy simple que nos ayuda a entender, por un lado, el potencial de esta tecnología y por el otro lado, la diferenciación o las diferentes áreas de uso o de aplicación que puede tener. El primer bloque, como él define o agrupa el primer concepto de inteligencia artificial, es ese concepto mucho más tangible al que todos nos imaginamos en el primer instante en que escuchamos el concepto, que es ese concepto de show off, ¿verdad? Ese concepto de inteligencia artificial brindando la capacidad a tener autos o digamos vehículos autodirigidos, esa capacidad de generar cámaras de video, cámaras fotográficas que consigan la posibilidad de reconocer las expresiones faciales de las personas, inclusive sistemas de seguridad que utilicen inteligencia artificial para identificar físicamente al usuario y permitir o denegar la entrada o autorización tanto a lugares físicos como archivos digitales. Entonces, esa es la parte de la inteligencia artificial de show off que a mí me gusta llamar porque es la parte tangible, la parte que podemos ver e inclusive muchas veces experimentar de forma personal. La segunda parte, que es realmente donde nos vamos a enfocar porque es esa otra parte de la inteligencia artificial que habilita la toma de decisiones, es un segundo bloque que Jeff describe, que es el bloque que va por dentro del capó, ¿no? Como diríamos en inglés, under the hood. Entonces, esa parte de la inteligencia artificial, que es muchas veces intangible, está conformada por todos los motores, todos los algoritmos de optimización, de pronósticos, de simulación, que van a ayudar de forma u otra a los líderes de negocio a facilitar esa toma de decisiones, precisamente para lograr decisiones rápidas y mejor informadas. Un ejemplo muy simple de la aplicación de justamente la inteligencia artificial debajo del capó es la aplicación Waze, que estoy seguro que muchos de ustedes conocen y utilizan en el día a día. Este es un ejemplo muy simple de cómo la inteligencia artificial puede apalancar o mejorar la toma de decisiones y creo que es un ejemplo muy viable que podríamos reflejar también en el día a día del negocio. Al final uno plantea una estrategia, uno plantea un punto de origen, un punto final. Y esta inteligencia artificial lo que te ayuda es a describir el camino, identificar los obstáculos y sugerir incluso las rutas óptimas o las rutas de menor tiempo o las rutas de menor costo a las restricciones que nosotros mismos coloquemos en la estrategia de negocio. Y por otro lado, es una tecnología que se puede ir adaptando sobre la marcha, ¿no? Ahí entra todo el concepto de aprendizado continuo y inclusive un concepto que vamos a ver un poco más adelante sobre la inteligencia o la información que la comunidad puede aportar y mejorar para la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Si uno está en una ruta, digamos, tenemos un plan de negocio de este año, estamos siguiendo la ruta que nos da el Waze, estamos viendo las diferentes alternativas y con las disrupciones que podrían ser al final paradas adicionales o desvíos que en algún momento del camino nos toca hacer, el plan se puede reajustar prácticamente en tiempo real y eso es lo que justamente permite este tipo de herramientas y habilitar nuestro negocio con la capacidad de responder rápidamente a estas disrupciones o a estas variables. ¿Cómo nosotros aterrizamos esto entonces desde la perspectiva de la toma de decisiones, inclusive enfocado a los negocios, a las operaciones o a la cadena de suministro? Pues el primer paso para nosotros es facilitar las decisiones a través de las diferentes áreas funcionales.
Creo que en este momento de información y de flexibilidad, lo primero que necesitamos es conectar a todas las áreas para buscar ese óptimo global, para buscar esa verdad absoluta de la información y los datos y poder partir de ahí a tomar las mejores decisiones para el negocio. El segundo punto es poder tener diferentes niveles de agregación de esa información y diferentes niveles de consumo de la información. Van a haber decisiones estratégicas en donde vamos a necesitar cierto nivel de información. Van a haber decisiones más tácticas y operativas que quizás van a requerir mucho más de esa toma de decisiones en vivo, ¿no? En el momento en que las necesitamos. Entonces, ahí entra mucho de la infraestructura, de la democratización de la información. Como tercer punto, tenemos precisamente la democratización de la información y la facilidad en la que los usuarios que están seguramente en primera línea con la necesidad de tomar el camino A o el camino B, volviendo al ejemplo de Waze, tengan esa posibilidad y ya sea que sea una decisión automatizada en muchos casos, que se podría hacer, al menos sea una decisión un poco más informada, ¿no? De poder proporcionar los escenarios y las posibilidades para el usuario tomar la decisión más informada. Y como punto 4 y punto 5, ya caemos en un tema justamente de adaptabilidad continua y por el otro lado de alineación de las políticas y las estrategias de la empresa, ¿no? Poder poner políticas, poder poner las reglas que realmente ayuden a la tecnología a guiar, a traducir y a poder procesar esa información de la mejor forma a medida que las variables de negocio, las disrupciones y los momentos inesperados se van presentando. Creo que estamos ahí todavía en un punto bastante conceptual, bastante genérico. Sin embargo, para cerrar esta presentación y entrar un poco a los ejemplos que también Gregorio nos va a compartir el día de hoy, creo que es importante reforzar las tendencias que nosotros también estamos viendo, porque todos estos conceptos que hemos hablado, muchos de ellos no son nuevos, pero sí son conceptos que se están volviendo cada día más factibles, precisamente por las tendencias que vamos a conversar. Primero, la facilidad o por decir más que la facilidad, la proliferación de talento. Ahora existe muchísimo más talento especializado en temas de analítica avanzada. Tenemos muchos más ingenieros y científicos de datos en el mercado. Existen muchas más carreras, inclusive desde el punto de vista de preparación universitaria, que se están enfocando en el desarrollo de estas tecnologías, obviamente mucho más que en los años anteriores. El segundo punto es que cada vez más los ejecutivos y los altos líderes de negocios están convenciendo que estas tecnologías están en un proceso de evolución, en un proceso de madurez, pero que efectivamente ya tienen un valor real y un valor probado para el negocio y están lanzándose cada vez más a implementar este tipo de soluciones. El tercer punto puede ser el tema de las plataformas, la integración de los sistemas en lugar de tener aplicaciones off the shelf que les llaman, muy específicas por cada área funcional, sino volviendo al concepto ese que les comentaba de tener los silos y las áreas funcionales mucho más conectadas dentro de la misma plataforma. Ahí nos podemos dedicar ahí toda una hora a hablar de las capacidades de la nube y todo lo que ha estado evolucionando en los últimos años. Y como último punto, yo mencionaría también la adecuación e inclusive la madurez que muchos negocios cada vez están tomando más para compartir información en el mercado, que ese es el concepto de la inteligencia de la comunidad. En lo que más empezamos a utilizar plataformas de compartir información no confidencial, información pública, pero que al final en una plataforma, volviendo al ejemplo de Waze, puedan realmente beneficiar al resto de la comunidad, creo que vamos a ir viendo más y más valor a partir de todas estas herramientas de toma de decisiones y de analítica avanzada. Para cerrar, solo algunos casos puntuales y un concepto bien importante que me gustaría dejar sobre la mesa.
todas estos proyectos, estas ideas de implementación de inteligencia artificial siempre tienen que estar pensadas en entregar un producto, entregar una aplicación o entregar un proceso y no pensar en proyectos puntuales que nos respondan una pregunta a la vez, porque la inversión en recursos, aún así que ya estén más disponibles, ya hayan más científicos de datos, como lo comentamos en el mercado, se puede volver rápidamente obsoleto por la velocidad en la que van cambiando las variables del negocio. Entonces, siempre tenemos que pensar voy a construir un proceso, voy a construir una aplicación que me ayude a responder sobre la marcha las diferentes preguntas y necesidades del negocio, más que analizar un caso puntual y responder con una foto, por así decirlo. Entonces, aquí hay varios ejemplos, como pueden ver en el último slide de la presentación, de muchos aplicativos que se pueden generar para ayudar a los negocios a tomar decisiones mucho más rápidas. Resaltando algunos, hay muchos temas de abastecimiento estratégico, muchos temas de gestión de inventarios, muchos temas de gestión de los proveedores en base a confiabilidad, en base a condiciones de negociación, temas de producción, de capacidad, temas de automatización bueno, inclusive de los planes de producción y los planes de distribución o de transporte de las compañías. Y inclusive el tema de optimización de inventarios, considerando varios eslabones de la cadena, que agrega toda esa complejidad de consolidación de productos para reducir los costos de esa forma. Entonces, solo son algunos de los aplicativos y de las decisiones quizás que representan o que generan mayor variabilidad en los negocios y que podrían generar muchísimo valor para los ejecutivos si hubiese una forma de automatizarlos y llevar esa información a la mano de los usuarios responsables de tomar esas decisiones y gestionar esas áreas funcionales. Con esa breve introducción un poco más conceptual, ahora vamos a pasar a un conversatorio con Gregorio y ahí vamos a tener muchas más luces de cómo estas tecnologías realmente pueden impactar el negocio en el mundo real. Rafael, extraordinaria presentación, me parece sumamente claro. Y ahora lo que toca es la entrada a este conversatorio que nos va a llevar a un plano de ejemplos en donde vamos a poder entender de una manera aún más clara lo que en tu presentación has expuesto. Entonces, damos entrada a este conversatorio. Rafael, Gregorio, de nueva cuenta, estamos con ustedes. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias y agradecido, Gregorio, de poder compartir contigo este conversatorio. Yo quería abrir un poco el conversatorio justamente hablando un poco de los desafíos que ustedes han enfrentado en el 2020. Creo que no ha sido un año fácil para los negocios, pero considerando la industria en la que ustedes se encuentran, creo que ustedes fueron una de las empresas impactadas, quizás desde la parte positiva, en donde tuvieron inclusive un incremento bastante importante en el volumen de algunos productos, seguramente muy diferente a las proyecciones que quizás tenían para este año. Pero cuéntanos un poco de esos desafíos que han tenido en el 2020 y en general cómo los han estado manejando. Sí, con mucho gusto. Mira, pues la verdad sí ha sido un año extremadamente difícil, pero como tú dices, también hemos tenido la fortuna de que, ¿cómo se llama? Que hemos tenido continuidad en este año y el mantenernos en el negocio. Pues la verdad que poquitos han sido los que han tenido esta oportunidad. Y así te digo, los retos empezaron, yo te diría, lo más importante cuando vimos la gravedad que tuvo esta parte del COVID, pues lo primero era pensar en la gente, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos 70 plantas, tenemos cerca de 125 centros de distribución, con diferentes legislaciones, diferentes edificios modernos, edificios antiguos. Entonces, lo primero que decíamos, oye,
¿cómo podemos estar seguros que si queremos tener una continuidad operativa, que la gente esté segura? Entonces, ese fue el primer reto, ¿no? Entonces, pues de las decisiones que fuimos tomando primero dijimos, ¿sabes qué? Pues la gente que tiene pues mayor, la verdad que había mucho desconocimiento de la enfermedad y creo que todavía hay ciertas dudas, pero así de lo poquito que pudimos ir averiguando, dijimos, ¿sabes qué? Pues de las primeras cosas que hay que hacer es vamos a retirar la gente mayor de 60 años, vamos a la gente que tenga problemas de obesidad, la gente que tenga problemas de azúcar, la gente que esté, o sea, que esté con embarazos, alguna situación. Y ya con eso de repente empezamos a hacer esa parte que fue muy relevante, pero pues para eso, como tú decías, ¿verdad? Pues manejar 25,000 gentes no es cosa de que de repente lo puedas hacer de inmediato y pues ahí hicimos mucho uso de la información que teníamos, de cómo podíamos, ¿cómo se llama? Separar a estas personas y eso fue de las primeras actitudes que hicimos, así como también pues un poquito con la gente de ingeniería, pues ver cómo en las plantas podíamos tener la separación de esta parte. Entonces, una de las, el hacer eso, pues en primer lugar, la primera cosa que sufrimos fue realmente una disminución de nuestra fuerza laboral de un 25%, ¿no? Por otro lado, afortunadamente la demanda de nuestros productos creció muchísimo, ¿sí? Por un lado, ¿no? O sea, casi todos nuestros negocios, salvo el negocio de food service, que literalmente que son los que surten hoteles y restaurantes, que ese pues, literalmente desapareció durante este año, o sea, se fue literalmente a niveles de cero, pero sí tuvimos incrementos de ventas del 27-30% que pues, nos ha favorecido mucho. Entonces, una de las principales retos decía, híjole, pues la verdad no teníamos suficiente capacidad por un lado, por otro no teníamos la cantidad de gente suficiente. Entonces, uno de los retos que tuvimos que hacer es, dijimos, oye, ¿qué producimos? Entonces, pues, la verdad que ahí lo que decidimos hacer, decimos, ¿sabes qué? Pues, en primer lugar, sí sacrificamos toda la parte de innovación, algunas cosas que están, los volúmenes pequeños, nos concentramos en los volúmenes altos, los que realmente eran productos estratégicos, y en base a eso, pues empezamos a producir, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cambiamos toda la manera actual de producir, ¿no? Y otro reto así importante fue, ¿cómo se llama? O sea, realmente lo que es la venta por medio de email o por medio de bases tecnológicas, ¿verdad? Que realmente lo veníamos haciendo muy poco. Y yo te diría que son de las cosas que, ¿cómo se llama? Que llamamos B2B, que esta pandemia nos ayudó a forzarnos rapidísimo. Por un lado, veíamos que nuestra capacidad, por ejemplo, tú hacías un pedido aquí en Monterrey, ya ves que la carne asada es toda una tradición, entonces decías, oye, pues la carne asada, pero pues veíamos que lo entregamos 3 o 4 días después de lo que nos hacían el pedido. Entonces decíamos, oye, esto pues, no hay nadie que te planee ¿cómo se llama? Una carne asada con tanto tiempo de 3 días, sí. Entonces realmente empezamos a buscar startups, empezamos a buscar gente diferente y literalmente pasamos de 3 a 4 días a 2 horas. ¿No? Esto te digo, serían algunos de los ejemplos y cómo nos fue cambiando esta parte. Ahí ahí creo que wow, nos compartiste un montón de información muy, muy valiosa. Quizás haciendo un paso para atrás, estoy seguro que con todo lo que comentaste, inclusive desde el primer análisis de, bueno, ya haber tenido esa información lista de la fuerza laboral, que a veces puede parecer algo muy simple, pero poder hacer ese análisis y poder determinar las capacidades y con qué gente sí íbamos a poder contar, considerando todas las restricciones y la protección del personal. Haciendo un paso para atrás, yo estoy seguro que esto no fue un proyecto que Sigma empezó en marzo y obviamente no un proyecto que nadie estuvo preparado para enfrentar. ¿Cuál ha sido esa política y con todos los años que tienes liderando el área de tecnología, cuál ha sido esa política a través de los años de Sigma de realmente empujar esa transformación digital y cada vez tener más información y datos a la mano para este tipo de decisiones? Y mira, como tú dices, ¿verdad? La primera parte y quizás la parte que es bien sencilla y muchas veces la gente no te lo reconoce y hasta cuando pides inversiones para el manejo y control de datos es sumamente relevante, ¿no? O sea,
16 países diferentes, el lenguaje, muchas lenguas, el que un producto sea la misma clave y todo eso, pues requiere mucha inversión. Y realmente llevamos, yo te diría, unos 6, 7 años, ¿verdad? Tratando de estandarización de datos, ¿no? Con muchos sistemas de estandarización de la parte de datos. Por otro lado, pues también todas nuestras capabilities que tenemos, o sea, hay ahí pues mucho trabajando ahí con la gente de Amazon, ¿verdad? Todo lo que es nuestra red de distribución, nuestras capacidades, lo que tenemos literalmente por línea, la información que tenemos con producto, pues eso fue lo que realmente nos permitió pues, reaccionar rapidísimo, ¿no? Yo te estoy diciendo que literalmente a la semana ya estábamos ya con un pronóstico más o menos acertado, viendo las capacidades, viendo las restricciones, limitando la gente. Entonces, pues creo que esa inversión que hicimos, yo te diría 6, 7 años atrás, que primero que fue la parte de datos. Luego, pues la parte de tener gente capacitada, que es sumamente relevante. Tenemos pues, muchos talentos que hemos desarrollado y estos talentos pues los tenemos literalmente en todas las geografías. Y pues la verdad que también todos estos softwares que realmente es cuando tú dices, híjole, caray. Yo te diría que si no hubiéramos tenido esto, la verdad, hubiéramos dejado, por un lado, de surtir muchísimo el mercado, quizás no podríamos haber tenido una continuidad operativa y totalmente fue una excelente decisión haber hecho esto antes, ¿no? Qué bueno, qué bueno. No, definitivamente creo que en estos momentos, concuerdo contigo, es cuando este tipo de inversiones realmente pagan muchas veces lo que se ha invertido a través de los años. Otro concepto, o más bien, yo comencé mi presentación hablando de muchos conceptos y puramente desde la perspectiva tecnológica, pero tú mencionaste algo también muy interesante que fue quizás ese coeficiente de adaptabilidad, ¿no? Tenían un proyecto que quizás ya tenía algún tiempo andando, que era el tema de la venta online a través de e-commerce, y entramos en las disrupciones, en los desafíos de la pandemia, y rápidamente lograron adaptar, contactar a estos startups que mencionaste, y eso me parece extraordinario. Entonces, quería ver tu perspectiva también fuera de la tecnología. ¿Qué tan importante consideras que es también esa parte como cultural y tener el talento humano para que también se puedan acelerar esos procesos y esos proyectos en el momento que se necesita? Sí, sin duda alguna, ahora sí que el mindset de que realmente, ¿cómo se llama? Lo importante es hacer las cosas, no quien las hace. Creo que es bien importante. Creo que ha sido algo que hemos cambiado mucho, ¿no? La verdad que muchas veces por lo mismo, por ser una compañía grande, pues no eres tan ágil, la verdad. Entonces, ¿cómo se llama? Pues tenemos ahí una iniciativa que hemos empezado que se llama Tastec, donde invitamos a varias compañías que nos resuelvan los problemas que tenemos. Literalmente lo que hemos encontrado son compañías bien pequeñas de 6, 8, 10 gentes, ¿verdad? Y la verdad que nos trae soluciones rapidísimas, fáciles de adaptar y más que todo porque pues hablan un idioma, ¿no? Que es el sistema digital. Sí, entonces creo que esa es una de las cosas que realmente te permite yo creo que lo que más ha permitido que la tecnología dé un avance y pasos tan importantes, ¿no? Que realmente a la hora que tú literalmente estés hablando con un lenguaje digital, pues es fácil de entender, fácil de adaptar, y si tienes una infraestructura importante, pues realmente, pues puedes realmente utilizar esto y tener los beneficios, ¿verdad? Y como tú dices, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho que cuando empezábamos, la primera respuesta decía, oye, pero ¿para qué traemos esta gente si lo podemos hacer nosotros? ¿Verdad? Esa era la típica y pues ahora sí que con experimentos, con pruebas y todo eso, pues ya cada quien sabe que muchas veces las soluciones no están ahí adentro y entonces pues te abres y creo que es algo que hemos cambiado muchísimo, ¿verdad? ¿Sí? Y nos ha dado muchos beneficios, ¿verdad? Excelente, no, eso es un buen punto y realmente me ha gustado mucho tu punto de vista de justamente empezar a cambiar ese mindset de las compañías, pues hay mucho talento fuera, hay mucho expertise
y en mi concepto también las empresas deben enfocarse precisamente en su core business y quizás aprovechar estas tecnologías que también están siendo desarrolladas fuera y ver cómo se pueden implementar. Volviendo un poquito a los desafíos, quizás ahí entrando un poquito más en materia, mencionaste algunos al principio, pero ¿cuál crees que fueron los principales desafíos, ¿no? Con ese crecimiento de la demanda, seguramente en algunas líneas de producto particular? Estoy suponiendo que tuvieron temas de capacidad, de ver cómo logro cumplir esa demanda, cómo la logro distribuir. En términos de la operación, ¿cuáles fueron esos principales desafíos y cómo los abordaron, ¿no? ¿Cómo se organizaron para ir dando respuesta a cada uno de esos desafíos? Sí, pues yo creo que una de las primeras acciones que tú ves que pasan, ¿verdad? En una organización es que como que de repente se trata de resolver los problemas un poquito con el know-how de la persona, con la experiencia que tiene la persona y pues a veces, ¿cómo se llama? No es la mejor decisión. ¿Y qué pasó, verdad? ¿Qué pasaba con esto, verdad? Por ejemplo, en esto de la demanda, decías, oye, ¿sabes qué? Pues quiero surtir y quiero surtir a mis clientes más importantes, ¿no? Entonces, tú veías que realmente, ¿cómo se llama? Pues las decisiones se hacían quizás un poquito con promedios, inventarios, y demandas, y al final le decías esto, pues la verdad creo que hay otras maneras de resolverlo. Entonces, ya cuando realmente tú lo haces por la contribución marginal y pues usas un modelo medio táctico, yo te diría que es, oye, ¿sabes qué? Pues primero los productos que más margen te dejan en base a la capacidad, el resultado fue totalmente diferente, ¿no? Y cuando tú le enseñas a esta gente que había resuelto un problema de una manera, yo te diría, tradicional y con un poquito de la experiencia, le dices, oye, creo que si lo resuelves de otra manera, vas a tener mucho más beneficios, vas a tener realmente tus demandas de tus clientes internos van a bajar muchísimo porque les vas a estar dando realmente lo que es, por un lado, lo que están buscando y por otro lado, el que te da más beneficio a la empresa, pues creo que es una de las maneras que con herramientas digitales, pues rapidísimo puedes comprobar que hay otras maneras de resolver las cosas, fáciles de entender, fáciles de repetir y fáciles de, sobre todo, pues, bajar la señal a toda la organización. Entonces, creo que estas son de las cosas que son muy fáciles de demostrar, ¿no? Digo, por supuesto que hay gente que de repente no la convences de nada, pero cada día queda menos gente de esa, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y digamos, en esa parte del desbalanceo de la demanda, ¿a qué tipo de decisiones tomaron? ¿Como cambiar los orígenes de producción, cambiar la distribución? O sea, ¿cómo lograron priorizar, digamos, esos productos de mayor rentabilidad y asegurarse de que realmente eran los que llegaban al mercado? Sí, te digo, mira, por un lado tenías tú o sea, que las nuevas demandas, por otro lado tenías lo que eran los márgenes y tenías las capacidades, ¿no? Y luego, pues sí, también tocabas base con la gente de estrategia, con la gente de mercadotecnia, porque pues muchas veces decías, oye, este producto lo acabo de lanzar, es bien competitivo, está ocupando un lugar de que si no, que me costó trabajo lograr, si lo quito la competencia. Entonces, con toda esa información, literalmente hicimos usos de los modelos y así fue como empezamos a hacer la solución de los problemas. Y esto, ¿cómo se llama? A nivel semanal lo resolvíamos con modelos tácticos y también con lo que hacíamos realmente era acompañarlos las primeras 2 semanas a la gente que estaba más capacitada, pero tú veías que la verdad no tenían dificultades y prácticamente los dejabas y ya te ibas a otro tipo de problemas, ¿no? Muy bueno, muy interesante. Eh, digamos que todo esto quizás nos estábamos enfocando un poco ahí a principios de la pandemia, medio que en el centro del huracán en el momento. Ya viendo un poco cómo han pasado los meses, ya se han liberado algunas restricciones, creo que ha habido una cierta reactivación económica que poco a poco se va eh, acelerando y estabilizando.
¿cómo ustedes ven, digamos, las tendencias hacia futuro? O sea, hemos vuelto a los volúmenes anteriores, a la misma quizás combinación o mix de productos que se vendían pre-pandemia. Este negocio o esta línea de tendencia de los pedidos online ha crecido, se ha mantenido, ha reducido. ¿Cómo ves realmente, Gregorio, los próximos meses hacia adelante, buscando ya una recuperación de la pandemia? ¿Volveremos a enero 2020? No, seguro las cosas ya no van a ser igual que como eran antes. O sea, yo creo que hay muchos de los cambios que quedaron, ahora sí que se van a quedar, ¿no? Que ya se quedaron, ¿no? Estos cambios nuevos, ¿no? Y yo te diría, sí ha bajado la demanda, por un lado. O sea, digo, ya la demanda ha vuelto a niveles un poquito más normales porque la gente ya tiene más alternativas. Por supuesto, estamos viendo un switch del tipo de productos. La gente se ve que tiene menos dinero. O sea, se nota, sobre todo en países como... Yo te diría que nos está pasando igual en España y en México. O sea, no hay mucha diferencia. O sea, si hay un down de las marcas premiums hacia las marcas más comerciales. Por otro lado, también, ¿cómo se llama? La manera el e-commerce ha tomado, híjole, un exponencial, ¿no? Y la verdad que ves que te trae beneficios, ¿verdad? Porque pues muchas veces sí nos encontramos en varios casos que nos salía más barato distribuir con terceros que distribuir por nosotros mismos, ¿no? Y más rápido, entonces creo que son de los cambios importantes. Por supuesto, la manera de trabajar. Yo creo que ahorita no me gustaría estar en ningún negocio de oficinas, la verdad. Creo que ya el trabajar desde tu casa, yo literalmente me muevo, pues ahora sí que a cualquier lugar y pues realmente no existe ya esa limitante, pues también es otra manera de trabajar. Y aquí es cuando te digo que pues el que tengas, de que tú llegues a tu casa y te vayas a cualquier lado y pues vas a la nube y tienes toda la información y esa información no hace diferencia que la veas en la oficina o que la veas en tu casa o que la veas está ahí en un lugar, en un resort. Entonces creo que esas cosas ya se quedaron y van a cambiar mucho. Estamos viendo cómo volver ¿cómo se llama? A las oficinas, pero realmente yo te diría que pues estamos pensando hasta junio y quizás el 50 de la gente y ya ahora sí que con una combinación entre lo que es oficina y estar en el lugar, ¿no? Pues creo que la verdad que ha sido un año que ha acelerado mucho estos cambios, para bien. Muy bien, muy bien. Hablamos de muchas cosas positivas. Gregorio, creo que ustedes pudieron sortear muy bien esos impactos de la pandemia. Pero ¿qué dirías tú que faltó, que te hubiese gustado quizás ya tener preparado o que hubiese salido mejor? Con un poco más de planeación, un poco más de inversión, de pronto un proyecto que ya tenías en mente y se volvió evidente que era necesario ahora con las disrupciones. Pues mira, yo creo que la primera cosa que te diría es que muchas veces ves venir ahí ahora sí que el evento y no lo haces caso, ¿no? O sea, de e-commerce para mí, ¿cómo se llama? Fue una tristeza que no tuvieron las capabilities necesarias como empresa, para reaccionar. Y es algo que la verdad, pues ya lo podías haber visto en otros países, en otro lugar. Y ahora sí que tuviste que tomar una decisión totalmente diferente a lo que traías. Realmente lo que traías ya en camino no estabas listo. Y pues creo que de repente es como pues el típico cambio de la cámara y del teléfono y todo eso que pues de repente por ser el líder pues no las quieres ver o dices no, pues si así resulta, ¿cómo se llama? Pues mejor le sigo de esta manera. Entonces un poquito ahí de orgullo, creo que de repente yo te diría, creo que debemos ser una empresa menos orgullosa y realmente estar más ad hoc a la realidad y estar listos, ¿verdad? Yo te diría que sería la parte principal. Hay cosas que no puedes controlar. Sobre todo, por ejemplo, sí pusimos una especie de control de cada una de las personas. Se desarrolló un sistema que te decía que si tenía temperatura, que si tenía oxigenación,
más o menos en qué lugares estaba, pero de repente pues hay reglas y normas que no puedes invadir la cuestión personal, sobre todo en Europa y en parte en Estados Unidos, que pues te pueden ocasionar hasta pues, peligros hacia la gente, ¿no? Pues creo que son de las cosas que te diría, híjole, ojalá pudiéramos estar más preparados para esas cosas. Excelente. Una última pregunta para cerrar, Gregorio. Yo realmente con lo que nos has contado hoy y obviamente trabajando muy de la mano con tu equipo, puedo asegurar que ustedes son definitivamente una empresa de referencia en estos temas de decisiones apalancadas por tecnología y por tener esa información disponible para precisamente acelerar decisiones de negocio basado en lo que vemos en el mercado y en otras empresas. ¿Cuál sería tu recomendación a estas empresas que quizás están comenzando esa curva de madurez, que quizás la pandemia los agarró un poco desprotegidos, quizás ahora ya están más convencidos de que estas inversiones, como comentamos hace algún momento, realmente paguen su retorno con un alto porcentaje? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dejarías ahí como últimos pensamientos? ¿Por dónde empezar? ¿Qué mirar? No, primero yo creo que te digo, el manejo y control de datos es sumamente relevante. El tener la información ordenada y disponible creo que es algo que vale la pena y creo que está al alcance de todos. Realmente el invertir en estas herramientas que te dan agilidad, como son simuladores, como optimizadores y todo eso, el payback es rapidísimo. Entonces creo que esa es una de las maneras que más rápido puedes, ¿cómo se llama? Tú tener una estrategia que te permite sumamente ágil resolver a cualquier problema. Porque al final, digo, tú haces un planteamiento y lo que empieza, o sea, que a lo mejor te tardas 3, 6 meses, pero puedes jugar con miles de escenarios, ¿no? Entonces puede ser escenarios de, oye, cerré esta planta, ¿cómo se llama? Cerré esta línea, tengo menos gente, tengo más demanda aquí. Entonces, la verdad te permite una flexibilidad increíble y creo que ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado y se lo recomiendo. La verdad que creo que es algo que ya tampoco, ese sí, como dijeras, híjoles, un viaje a la luna o algo así. La verdad que creo que hay muchas maneras de realmente poder acceder a este tipo de herramientas, ¿verdad? Excelente, Gregorio. Realmente te agradezco mucho este espacio por haber compartido con nosotros todas esas experiencias y realmente me alegro mucho que esas inversiones se hayan demostrado una vez más que realmente pagan su retorno y que pues Sigma siga siendo justamente una de las empresas ejemplo, clientes nuestros también y referencias en el mercado en todo el tema de transformación digital. Pues muchas gracias también. El apoyo de ustedes ha sido sumamente importante. La verdad que el que estén accesibles todo el tiempo nos han apoyado muchísimo y muchas gracias. Y bueno, ¿qué les puedo decir yo? Interactuar con verdaderos expertos en materia de analíticas avanzadas y tecnologías para transformación de la toma de decisiones estratégicas organizacionales es siempre un deleite y un gran aprendizaje. Realmente no me queda más que agradecerles. Rafael Vázquez y Gregorio de Gen por esta extraordinaria plática en donde nos ilustran acerca de la importancia de esta toma de decisiones estratégica que se respalda por herramientas tecnológicas y analíticas avanzadas. Nuevamente, muchas gracias.